la iglesia de la cortina de hierro durante, hermanos, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, donde la Biblia era prohibido, aún sigue siendo prohibido llevar la Biblia a la China, a Corea del Norte, a otros países musulmanes. Hermanos, esto es algo increíble, cómo el mundo está, hermanos, decidiéndose, está militando abiertamente en favor del error, del engaño y de la mentira, y rechazando la verdad, y asesinando a los predicadores, echando de sus iglesias a aquellos que tienen el mensaje de la verdad presente. Cuando ha habido un gran acontecimiento, siempre ha sido precedido por señales. Apreciados hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Donde se escucha este mensaje, queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos porque tenemos una oportunidad más de compartir las palabras de vida del gran Maestro, la palabra que llena nuestro corazón. Antes de compartir esta palabra, vamos a pedir que el Señor dirija este estudio. Oremos. Padre Santísimo, en esta hora queremos agradecerte porque tú nos das la vida. Tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Danos tu bendición, Señor. Tu buen espíritu pueda derramarse sobre nosotros. Y seamos, Señor, allegados a tu trono de gracia por la sangre preciosa de Jesucristo y su justicia perfecta, que es el olor fragante que llega, Señor, hasta el lugar santísimo. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad. Pido tu bendición sobre todas las personas, tus hijos, Señor, que escucharán tu palabra bendita. Pedimos todo esto por Jesús. Amén. Quisiera comenzar con un versículo que está en el libro de Mateo capítulo 16. Y el versículo 4, Jesús dijo algo que parece contradictorio con el tema que hoy vamos a tratar. Desde el versículo 2 voy a leer. Mas él respondiendo los dijo: cuando anochece decís, habrá buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Por qué los fariseos y los saduceos pidieron para creer en Jesús que le mostrase una señal, como dice el versículo 1? Él, conociendo los pensamientos de la gente que estaba cuestionando el ministerio de Jesucristo, ustedes conocen los asuntos del tiempo, porque por la mañana si hay arreboles habrá tempestad, y si está nublado de la misma manera. Eso lo sabemos los que hemos vivido en el campo, sabemos cuándo va a llover y cuándo va a hacer viento. Por eso Jesús dijo: hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ustedes saben manejar meteorología, o sea, la ciencia de que si hoy, cómo va a ser el tiempo. Pero ¿cómo ustedes no pueden conocer las señales de los tiempos? Vamos a hablar hoy de las señales que el mundo, especialmente Norteamérica, va a vivir, comenzando desde México, Estados Unidos y Canadá. El 8 de abril, el eclipse total del sol. Pero Jesús dijo algo más, hablando de las personas que aman ver señales. La generación perversa y adúltera demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. No satisfizo Jesús la curiosidad de las personas que demandaban señal,
Para ver, apreciados hermanos, cualquier cumplimiento profético, tenemos la palabra revelada, pero el Señor en su misericordia mandó señales para advertirnos de que Él está cumpliendo su palabra. No porque Él no nos quiera dar la señal. La señal más grande es el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Por eso en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús mostró varias señales en el capítulo 24. Pero hablando con respecto a los eclipses o a las eclipse solar y eclipse lunar, Jesús dijo en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Era una señal de un eclipse solar. Y la luna no dará su resplandor. Es un eclipse lunar. Y las estrellas caerán del cielo. Es un fenómeno que muy pocas veces se puede ver. Pero hasta ahora quizá la ciencia no ha determinado exactamente qué diferencia hay entre lo que es la caída de las estrellas o la lluvia de meteoritos. Así que cuando dice que todas las potencias de los cielos serán conmovidos, Jesús está diciendo que habrán señales. Ahora, en cada momento, cuando ha habido un gran acontecimiento, siempre ha sido precedido por señales. Por ejemplo, yo quisiera ir al libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Ahora, seguramente ustedes recordarán que los sellos son casi paralelos a los acontecimientos de las 7 iglesias. Y muchos hermanos que gustan estudiar no solamente las 7 iglesias, sino también los 7 sellos y las 7 trompetas, sabemos que es una sucesión histórica. En el capítulo 6 de Apocalipsis, donde está el desarrollo de los sellos, en el 6º sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12, dice así: y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí que fue hecho un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Ahora, aquí hay una relación con la segunda venida y también con el 6º sello que se van a volver a repetir. Es decir, las potencias de los cielos en la segunda venida de Cristo van a ser removidas. Pero el 6º sello está hablando el final de los 1260 años, el periodo profético más largo donde la apostasía reinó en este mundo, en el planeta Tierra. Estaba llegando a cumplirse el periodo profético que Dios había establecido a través del profeta Daniel y también en el libro de Apocalipsis varias veces y de manera diferente reiteradas. En el primer aspecto, cuando dice, y miré, y cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Nosotros sabemos de que ese terremoto fue el 1 de noviembre del año 1755. 1755, Estados Unidos estaba recibiendo, todavía no era una nación
con una declaración de constitución como Estado, sino los migrantes estaban viniendo de Europa, escapando del poder papal y del poder temporal de los reinos que habían en Europa y que eran manejados por la Iglesia Católica. Ese terremoto se conoce como el terremoto de Lisboa. Fue un terremoto que sacudió no solamente Europa, sino parte del norte de África, y se sintió en muchos lugares. Eso está en Conflicto de los Siglos en el libro, con más detalle y con referencia histórica. Pero en el sexto sello está diciendo algo más, que no era solamente el gran terremoto, sino que el sol se puso negro como saco de silicio. ¿Cuándo ocurrió eso? El 19 de mayo de 1780, Conflicto de los Siglos, la página 351 en adelante, dice que ese día oscuro probablemente sea un eclipse total, pero esto duró más tiempo de lo que, por lo menos, los que hacen observaciones de estos fenómenos físicos en el cielo, por ejemplo, el eclipse solar de este tiempo del 8 de abril, no va a ser más que 4 o 5 minutos en la parte central donde va a ser el camino que va a recorrer, la parte más oscura, el total. Entonces, en Estados Unidos, esto ocurrió, según el relato histórico, más tiempo. Ahora, las señales que son astronómicamente predecibles, porque hay una ley que rige todos los movimientos de los cuerpos celestes, cómo se desarrollan esos eclipses lunares y solares, y los astrónomos saben cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir y cómo va a ocurrir, porque ellos han estudiado esas leyes y saben exactamente cómo va a ser ese fenómeno. Aparentemente, el fenómeno de el 19 de mayo, el día oscuro, dice que todos casi eran granjeros en Norteamérica y la población en su generalidad hizo la actividad cotidiana. Los agricultores salieron a trabajar, los animales fueron a pastar, los niños fueron a las escuelas, pero de repente a esa hora de las 10 de la mañana comenzó a ocultarse el sol, a oscurecerse. Y dice que los animales regresaron a sus granjas, los chicos tuvieron que regresar de la escuela a sus hogares inmediatamente. Como no estaba desarrollado la ciencia de los observatorios que el mundo hoy tiene, entonces ellos no sabían por qué ocurrió sin preaviso. Y dice que los animales regresaron a sus granjas, especialmente los pájaros y las gallinas y todo eso. Y después de un tiempo comenzó como amaneciendo, y entonces los gallos cantaron y los pájaros también. Los que estudian el comportamiento de los animales durante el eclipse, ellos dicen que en Estados Unidos, cuando ocurra este fenómeno, que no va a ocurrir en Sudamérica donde nosotros estamos, van a tener casi los mismos comportamientos los animales. Pasó el día oscuro, el eclipse terminó, pero esa noche, esa misma noche, el 19 de mayo de 1780, la noche se volvió la luna como sangre. Era un fenómeno por demás espectacular. La gente se conmovió, la gente se asustó. Ellos pensaron de que algún acontecimiento grande iba a ocurrir. Muchas personas son más susceptibles a ser guiados por señales.
Pero las señales son pasajeros y temporales, no son permanentes como la palabra de Dios. Entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría que nosotros tengamos los ojos puestos en la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Ellos son las que desarrollan la fe, no las señales. Las señales, por decir, son como elementos que coadyuvan a que esos cumplimientos puedan ser demostrables ante nosotros, porque muchas veces somos tan incrédulos a la palabra de Dios. Ahora, cuando la luna se convirtió en sangre, 1780, Estados Unidos ya estaba constituido como nación. Era una nación joven. Pero ¿qué es lo que estaba por terminar? Estaba por terminar, ya estaba prácticamente en el final de los 1260 años, que fue la que debería marcar, según el libro de Daniel, cómo prevalecería el cuerno pequeño, cómo sería entregado en sus manos por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, 42 meses, o los 1260 años. Hermanos, la Revolución Francesa estaba a la vuelta de la esquina. El periodo profético más largo estaba por terminar. Hermanos, allí fue el día oscuro, el eclipse solar y el eclipse lunar. Pero el libro de Apocalipsis capítulo 6 no solamente se detiene con lo que el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se volvió como sangre, sino decía, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Cuándo fue ese cumplimiento? El 13 de noviembre de 1833. El mensaje milerita, la investigación de los libros de Daniel y Apocalipsis, se había desarrollado, pero con toda profundidad, y la ciencia de la investigación bíblica había aumentado. Y Miller estaba anunciando, los mileritas, que Cristo viene pronto, porque era más o menos 10 años antes del cumplimiento del 22 de octubre. Queridos hermanos, eso dio un impulso, pero grande, a el evento profético del movimiento milerita, del movimiento adventista, que era un mensaje que se estaba predicando casi en todas las iglesias protestantes, porque era el mensaje que conmovía a los miembros que escudriñaban la Escritura. Con estas explicaciones breves podemos decir que en cada evento del cumplimiento profético, el Señor siempre manifestó las señales que nos están diciendo esos eventos que están por cumplirse. Ahora, el eclipse total del Sol, según los astrónomos, se repite cada 375 años o cada 400 años. Eso es más o menos lo que es más espectacular, lo que es más visible, porque los eclipses parciales casi siempre ocurren, no solamente eclipse lunar, puede ocurrir en el año 2 veces, 3 veces, hasta hay eclipses que ocurren 4 veces de la luna, del sol también, porque es un fenómeno físico muy interesante para los que quieren estudiar este tema. Ahora, en Sudamérica, este eclipse del 8 de abril nosotros no lo vamos a ver. Será solamente visible en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, sabemos, según Génesis 1:14, que el sol, la luna y las estrellas son para señalar los tiempos y las estaciones. Nosotros sabemos que hace 7 años también el mundo estaba conmovido por el eclipse que ocurrió el 21 de agosto de
del 2017. Pero ese eclipse, para muchos, en su trayectoria, fue los 7 Salem. Así como dicen, pasó por Salem, Missouri, Kentucky, Oregon, Vermont, Carolina del Sur, Nebraska, Idaho. Ahora, el eclipse que nosotros vamos a ver el 8 de abril de este año va a pasar los 7 ciudades nínives de Pensilvania, Virginia, Texas, Missouri, Nueva York, Indiana, Ohio, hasta llegar a Canadá. Hermanos, uno investiga y algunos predicadores dan pistas cómo las señales han sido tomados de manera diferente por distintas generaciones. Quisiera ir con ustedes en el libro de Jonás, en realidad los 4 capítulos de Jonás. Seguramente ustedes van a recordar de que el profeta Jonás fue un mensajero solitario dado a todo un imperio, el imperio de Asiria. Es muy interesante que el libro de Jonás está relacionado con una señal. Estaba viendo en Wikipedia que cuando Jonás predicó en el año 763 a.C., el eclipse de Bor-Sagalé, también conocido como el eclipse del reino de Asiria, es un eclipse registrado en la lista de epónimos asirios que probablemente data del 9º año del reinado del rey Asur-Dan III. Ocurrió el 15 de junio del año 763 a.C. Ahora, uno puede decir, ¿cómo estas señales a nosotros nos pueden mover de tal manera que toda una nación, todo un reino, toda una ciudad se haya convertido a la predicación de un mensaje? No estoy queriendo decir que la señal es la que le convirtió a Jonás en uno de los predicadores más efectivos que se conoce en la historia bíblica. Ahora, el libro de Jonás se presenta como alguien que está escapando de esa sagrada responsabilidad. La Biblia dice: yo te he puesto por atalaya, para que tú des ese voz de alarma antes que la destrucción venga. Jonás tenía temor, tenía miedo, no estaba seguro de llevar ese sagrado cometido a un pueblo pagano. Quizá nosotros, a un mundo cristiano, podemos ver que el éxito será mucho más fácil, pero llevar ese mensaje a un mundo pagano era realmente un desafío muy grande. Ahora, cuando vino la palabra de Dios a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado hasta el cielo y el tiempo de gracia está por terminar. Hermanos, Jonás no era tan diferente a nosotros. Él, por el temor que esto significaba, se levantó para escapar de la presencia de Jehová. El capítulo 1 presenta que de Dios no se puede escapar. Tú y yo que conocemos este mensaje, porque tenemos, igual que Jonás, un mensaje urgente para esta generación, que ese mensaje debe ser creyendo en el mensaje de la verdad presente, en el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Así que Jonás compró un pasaje, encontró un navío que partía para Tarsis. En vez de ir a Nínive, él se fue en sentido opuesto, pagando su pasaje, entró
en el barco y se fue para Tarsis, escapando delante de Dios. Quisiera yo apelar al hermano que está escuchando. Muchas veces, de manera personal, no es tan agradable aceptar este cometido que Dios tiene para nosotros. La mayor responsabilidad, el trabajo más digno, es ser un misionero de Dios, que lleva el mensaje de la palabra del Eterno. Pero este hombre no estaba dispuesto, así que se levantó una gran tempestad. No puedes escapar de esa responsabilidad de llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios. Por más que huyas, a donde fueres, el Señor sabe dónde estás, porque este mundo, el planeta Tierra, es tan pequeñito, hasta lo más profundo del océano el Señor lo conoce. No hay quien pueda. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? A los cielos, allí estarás tú. Al extremo de la tierra, allí estás tú. En la profundidad del mar, allí estás tú. En el abismo. No hay nada oculto delante de Dios. Pero el Señor levantó ese gran tempestad, el viento en el mar, y entonces hubo una gran tempestad en el mar, que se pensó que la nave se rompería. Hermanos, en la predicación de la palabra, cuando nosotros vemos los 4 animales de Daniel 7, las bestias que suben de una gran tempestad. Así como esa gran tempestad significa los movimientos políticos, económicos, sociales, religiosos, todo lo que significa esto, los movimientos económicos. Hoy día nosotros vivimos en un mar muy agitado, simbólicamente hablando, en el término profético. Pero esa misma circunstancia a nosotros nos debe indicar que las profecías que estamos predicando, el cumplimiento de la palabra que estamos predicando, es una señal tan grande y concluyente y taxativa que el Señor va a cumplir su palabra. Y muchas veces esas tempestades ocurren porque nosotros no estamos dispuestos a cumplir ese cometido. Así que los marineros, cuando vieron esa tempestad, cada uno clamó a su Dios como un pueblo pagano. Esos navegantes tenían sus propios dioses. Y además de eso, ellos se deshicieron de las cosas que tenían encima del navío. Lo botaron al mar, pero cuanto más querían descargar del peso que tenía la embarcación, más fuerte era el viento. Pero Jonás se había bajado del buque, en la parte más inferior él estaba durmiendo. Hermanos, aquí hay un paralelo entre Jonás y nuestra generación. La iglesia hoy está dormida, como las 10 vírgenes de Mateo 25. Y nosotros también estamos dormidos porque es más fácil bajarse a la parte baja, valga la reiteración, y allí echarse a dormir. Hermanos, predicar este mensaje implica premura. Así que el capitán del barco se levantó en ese afán de poder aquietar la tempestad y averiguar a qué se debía. Y a veces estos problemas, por ejemplo, decimos, el COVID, para nosotros debiera haber sido no solamente un desafío, sino una prueba definitiva que el pueblo de Dios tiene un mensaje tan claro para estos momentos tan aciagos que hay en contra de esas pandemias. Pero como nosotros como movimiento no hemos hecho caso a la palabra de Dios, hasta muchos de nosotros se han se han alistado en las filas en lo que el mundo ha dicho que es lo que puede resolver el problema de la pandemia.
no conforme a la palabra de Dios, sino como conforme a la ciencia de este mundo. Y cuando el capitán revisó lo que había allí, encontró a un hombre completamente extraño. Sabía que era un judío y los demás también. Y entonces, cuando llegó ante él, le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Los otros clamando a su Dios y el otro que conoce al Dios verdadero durmiendo. Esas son las contradicciones del pueblo. Esas son las cosas que a veces nosotros, hermanos, cometemos insensatamente, no con ese despertar espiritual que nos debe tener en este tiempo alerta a todo lo que el Señor está diciendo. Ahora, dice: ora a tu Dios, porque según Jonás, él era el hijo del Dios verdadero. Él era la iglesia verdadera, miembro de la iglesia verdadera. Él era adorador del Dios verdadero. Y cada uno dijeron a su compañero: echaremos suerte porque aquí hay algo que no anda bien. Alguien es el culpable porque esta tempestad se ha levantado. Y si nosotros no predicamos este mensaje, así como Jonás escapaba de esa responsabilidad, la tempestad seguirá aumentando y nosotros veremos más cosas que van a suceder para que nosotros despertemos del sueño, así como Jonás fue despertado, pero no porque él amaba ese mensaje, sino por las circunstancias que los paganos vieron de que allí había un hombre que no estaba clamando a su Dios, ni tampoco estaba atendiendo al asunto de la tempestad. El mundo pareciera que está más atento. Estaba viendo las redes sociales que hay un montón de videos que están hablando de la señal del 8 de abril, del eclipse total en Estados Unidos. Y ellos saben, dicen, ¿no?, la trayectoria del eclipse del 2017 y la trayectoria de del eclipse de este año del 8 de abril, cada uno pasa por 7 ciudades distintas, pero hay un lugar donde hay una intersección donde será la ciudad de Jonás. Por eso ellos dicen de que este va a ser como la predicación del tiempo de Jonás. Y muchos en esa ciudad que se llama Nashville han ido a predicar, muchos grupos evangélicos, hasta hermanos adventistas. Inclusive hay citas del Espíritu Profecía que dice que bolas de fuego cayeron por la ciudad, a la ciudad de Nashville. Hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que si no somos responsables de este precioso mensaje, el Señor nos pedirá cuentas. Y cuando echaron la suerte cayó en Jonás. Ojalá no echen suerte para saber quién es el culpable de todas estas cosas que en el mundo están ocurriendo. Nosotros estamos predicando un mensaje, la gran mayoría de la iglesia no está predicando el mensaje. Y si algunos están predicando, es un mensaje evangélico la que se está predicando, no con la impronta de la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando encontraron a este hombre que declarase quién era, qué haces, por qué estás aquí, qué oficio tienes, y dónde vienes, y cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres, Jonás respondió y dijo: yo soy hebreo. A nosotros nos gusta que nosotros seamos de la iglesia verdadera. Yo soy hebreo, yo soy adventista, y temo a Jehová. El temor a Jehová es guardar sus mandamientos. De los cielos el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Esa es la verdad del sábado. Y aquellos hombres tuvieron gran temor, no querían ni tocarle a Jonás porque sabían que el Dios de los hebreos, el Dios verdadero, estaba levantando estas señales como una advertencia al pueblo de Dios, no solamente al pueblo de Dios, sino al mundo entero, que hay un gran evento que está por ocurrir. Y aquellos hombres
le preguntaron, ¿qué has hecho? Porque ellos entendieron que huía delante de Jehová porque él se los había declarado y que él tenía miedo. Ahora, en vez de decir, regresemos a Nínive, acompáñenme, vamos a ir a predicar, con semejantes soldados decididos y con semejante prueba, podía haber hecho un trabajo maravilloso Jonás. Pero, ¿qué vamos a hacer?, le dijeron. Entonces, aquí hay algo importante. Dios refina, o sea, cambia el parecer de las personas a través de la tribulación. Entonces, cuando le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo?, él dijo, tomadme y echadme en el mar. Y cuando me echen al mar, porque él quería morir ahogado, dice, prefiero morir y no continuar con este proyecto tan grande. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por regresar la nave a la tierra. Como no pudieron, entonces clamaron a Jehová y oraron y dijeron, Jehová, nosotros no quisiéramos sufrir los castigos por causa de este hombre, ni pongas la vida de él sobre nosotros, porque él expresamente ha dicho que quiero que nos echen en el mar. Y tomaron a Jonás, y Jonás fue echado en el mar, y en ese momento, como cuando se echa agua fría, un hielo en una caldera hirviente, se apagó por completo. Y esos hombres tuvieron gran temor todavía, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Pero Dios había preparado otra situación más grave todavía para Jonás. No moriría en el mar, sino un gran pez le estaba esperando, como un hotel de hospedaje para que se quede 3 días y 3 noches. Y Jesús dijo, la señal del profeta Jonás le será dada. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará. Ellos no entendieron qué es lo que significaba, pero Jesús estaba hablando de que la señal más grande para ese pueblo de Dios, pervertido por la tradición y las costumbres de aquel entonces, no entendían Daniel o las profecías de Daniel ni los libros del Antiguo Testamento. Entonces Jonás, en el vientre del pez, clamó en su tribulación y Dios le escuchó. Nunca había pensado orar en el vientre de un pez. Ahora, yo sé que cuando hubo la pandemia, muchas personas oraron como nunca, cuando se vieron de que estaban, hermanos, acorralados por la pandemia, por ese virus maldito que el hombre inventó. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él pensaba de que Dios tenía realmente un propósito santo, y que él iba a aceptar esa voluntad de Dios. Entonces Jonás, en su oración, dijo, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron a mi cabeza. Hermanos, hoy día las algas están enredando las cabezas de todo cristiano de cualquier denominación. Y las redes sociales, los televisores son cual esas algas que han enredado, hermanos, toda nuestra forma de pensar y hacer. Y estas malditas algas son las que controlan, hermanos, nuestras emociones y nuestros sentimientos y no la palabra de Dios. Así que él creyó de que le va a sacar el Jehová, el Dios del cielo, al cual estaba orando. Entonces Jehová mandó al pez y le vomitó. Ahora nosotros sabemos, en la Biblia dice
a la iglesia de la Odisea: te vomitaré. Y Jonás fue vomitado, hermanos, a la orilla del mar. Es tan interesante, ¿no? Por cuanto eres tibio. Este era un tibio perfecto, un laodicense perfecto. El Señor lo hizo vomitar al pez en la orilla del mar. Allí se bañó, allí se aseó. Ahora, para regresar, el camino de vuelta. Hermanos, cuando uno llega al arrepentimiento, siempre va a haber el perdón de Dios. Dios le perdonó a Jonás. Ahora Jonás, hermanos queridos, una vez que salió del vientre del pez, recibió otra vez el mandato: es necesario que profetices ahora de verdad aquella gran ciudad. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahora, los ninevitas ya tenían la noticia de quién era Jonás, cómo el Señor había levantado una tempestad. Los marineros, el capitán del navío, había declarado de que realmente era un hijo de Dios, y por causa de él estas cosas habían sucedido. Era una señal muy grande. Pero como estaba leyendo, hermanos, ocurrió algo tan interesante que por entonces también hubo un eclipse. Y ese eclipse, no sé si es exactamente en el mismo año, en el mismo día, pero como no tenemos las fechas exactas porque son recopilación de datos históricos, yo no sé si ese eclipse solar y lunar es la que ayudó, porque cuando Jonás comenzó a predicar en la ciudad, camino de 3 días, tenía un mensaje tan radical que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Hermanos, el mensaje de los 3 ángeles no es un mensaje popular. Aquí podemos decir a Jonás que era un fanático, que era un extremista, que era un fundamentalista, que era un hombre que predecía cosas nada agradables, porque la gente quiere que se le predique cosas agradables. Pero Jonás dice: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero maravillosa respuesta de los ninivitas, a pesar de que eran rapiñas, eran ladrones, eran mentirosos, eran borrachos, eran crueles, eran todo lo que el mundo es hoy. Pero creyeron al mensaje de Dios. Entonces pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. No ha habido una respuesta tan espectacular, tan grande, que solamente, probablemente, yo creo así, que el fuerte pregón a lo mejor superará a este evento. Hermanos, la ciudad se conmovió por el mensaje de Jonás, y esa noticia llegó hasta el rey de Nínive. Hay muchos dicen que él era el rey Ashur-dan III. Escuchó el mensaje, aceptó y creyó en el mensaje. Y el rey, hermanos, se levantó de su silla y echó sus ropas de realeza y se cubrió de cilicio, de ese gangocho, de esa bolsa áspera, y se sentó sobre ceniza. ¡Qué arrepentimiento, hermanos! ¡Qué arrepentimiento! El mensaje era poderoso. El testimonio que tenía Jonás, de que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y que el Señor le hizo vomitar a la orilla, era un testimonio poderoso. Y nosotros hoy día podemos tener esa misma experiencia de que es irrefutable nuestra conversión, nuestra entrega. El mensaje es tan poderoso que no podemos nosotros hoy decir que esto no proviene de Dios, proviene de Dios. Y entonces el rey dijo: ayunen todos, hombres, animales, bueyes, ovejas. No ha habido, hermano, otro relato parecido. No ha habido un imperio, una nación, una cultura que se haya rendido a la voluntad divina. Los ninevitas, hermano, van a condenar a cualquier generación porque ellos escucharon a un solo hombre,
Un solo hombre con su testimonio que dio semejante mensaje. Por eso Jesús dijo, aquí hay alguien más grande que Jonás, que estaba predicando, hermanos, ese mensaje tan glorioso, que era el mismo Mesías que estaba dando, hermanos, el que había inspirado a todos los profetas el mensaje en uno con ese poder del cielo. Hermanos, los hombres se cubrieron de telas de cilicio. Los animales no comieron. Cada uno se convirtió de su mal camino. Cerraron sus boliches, sus cantinas. Hermanos, los ladrones se convirtieron. Aquellos que eran criminales se arrepintieron para no volver otra vez. Hubo una conmoción en la ciudad de Nínive. Todos se volvieron porque creían que si Dios ha perdonado a Jonás cuando él escapaba de esta santa misión, también tendría misericordia de ellos. Eso dice el capítulo 3. Pero ¿cuál fue el resultado? Hermanos, Dios tuvo compasión de Nínive, lo perdonó, y eso es lo que no agradó a Jonás, porque él dijo, oró a Jehová, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso no quería ir a predicar, venir a esta ciudad, sino me fui a Tarsis. Yo tengo todos los justificativos. Sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Hermanos, nosotros podemos ver en este tiempo algo tan hermoso del carácter de Dios. Hermanos, en cuanto a salvación, Dios no tiene favoritismo, no tiene preferencia. Puede salvar al evangélico, al dominical, al católico, aún al borracho, a la prostituta, a quien sea. El Señor, hermanos, no hace acepción de personas en cuanto a salvación. Queridos hermanos, para ir terminando este estudio, este breve reflexión, quisiera que ustedes piensen en lo siguiente. Hermanos, no podemos escapar de la presencia de Dios. Podemos orar en cualquier momento cuando queremos regresar a Dios. Y otra vez el Señor nos va a dar la oportunidad de que prediquemos y aprendamos la lección. Jonás estaba admirado de la misericordia de Dios, pero él creía de que su testimonio no tenía valor porque ahora la gente decía, nada de eso lo que has dicho ha ocurrido. Él pensaba que el mundo lo catalogaría como un falso profeta. ¿Y quién quiere ser llamado falso profeta? Hermanos, los que predicamos este mensaje, muchas veces somos catalogados como falsos profetas porque expresamos la palabra de Dios que va a haber un cumplimiento de algún evento profético. Y predicar, hermanos, no es nada agradable este mensaje. Es un mensaje de destrucción. Hermanos, esa ciudad fundada por Nimrod, así como dice Génesis 10:11, capital de Asiria, se convirtió durante el reinado del rey Sennacherib, allá por los años 700 a.C. Dice que la ciudad de Nínive era de 90 kilómetros de perímetro y había 1 millón de habitantes. Ahora, hermanos queridos, yo quisiera terminar analizando otra situación que está en el libro de Mateo capítulo 23. Hermanos, hay una ciudad igualmente impenitente que más que Jonás estaba allí alguien predicando. Y él dijo así en el capítulo 23, versículo 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Terrible. Para el pueblo elegido, para la capital del pueblo de Israel, para el templo de Jerusalén, para el sacerdocio, para los levitas, los escribas y fariseos, aquellos que tenían la ley de Dios, era esta declaratoria
tan trágica que se convirtieron en generación de víboras y serpientes. ¿Y cómo van a escapar de la destrucción que está viniendo sobre el mundo? Y para nosotros ese calificativo es exactamente igual como era para el pueblo hebreo. Por tanto, Jesús dice, yo les he mandado profetas, sabios, escribas. A unos ustedes lo mataron, a otros lo van a crucificar. En él se incluía a Cristo mismo que va a ser crucificado. Algunos lo van a azotar en vuestras iglesias y van a perseguir de ciudad en ciudad. Eso es hoy mismo lo que está ocurriendo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre de Abel. Hermanos, hoy día, la iglesia de la cortina de hierro, durante, hermanos, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, donde la Biblia era prohibido, aún sigue siendo prohibido llevar la Biblia a la China, a Corea del Norte, a otros países musulmanes. Hermanos, esto es algo increíble, cómo el mundo está, hermanos, decidiéndose, está militando abiertamente en favor del error, del engaño y de la mentira, y rechazando la verdad, y asesinando a los predicadores, echando de sus iglesias a aquellos que tienen el mensaje de la verdad presente. Por eso Jesús dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Hermanos, la persecución no es nada nueva. La persecución siempre ha sido así. Ahora, esta generación va a sufrir. Por eso Jesús ahora da, hermanos, la sentencia con voz de llanto, diciendo lo que va a suceder con la ciudad amada, con ese templo verdadero, con eso escogido entre todas las capitales de este mundo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa será dejada. Jonás no fue dejada, hermanos, en el desierto. La ciudad de Nínive se convirtió. La ciudad que no conocía la ley de Dios, que no tenía un templo verdadero, se arrepintió y se convirtió bajo la predicación de Jonás y por el testimonio de él. Pero ahora había una nación entera, un templo de Dios verdadero, con un sacerdocio que tenía la verdad, pero que pisotearon esa verdad. Por eso Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cuando vio el templo, las columnas, los capiteles, esa cúpula hermosa saliendo del templo, los discípulos querían que vea ese orgullo nacional que era el templo de Jerusalén. Pero Jesús dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, ¿de qué sirve ser la iglesia verdadera, pisoteando y negando esa verdad, escapando, así como Jonás, para no cumplir ese objetivo? Hermanos, en la destrucción de Jerusalén también ocurrió algo que nosotros recordamos. Vamos a ir, por ejemplo, al libro de Lucas, capítulo 23, el versículo 44. Y como la hora sexta, que era el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio. Yo no sé
pienso que no era un eclipse, era un fenómeno, porque las señales de los tiempos, cuando son lo que regularmente ocurre en los movimientos del Sol, la Luna y el planeta Tierra, ocurren estos eclipses. Podría ser un eclipse, pero esto era más que sobrenatural. Hermanos, se convirtió el día oscuro, de tal hora a tal hora, no era 5 minutos. Y la gente, hermanos, ni así se convirtió. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Crucificaron a Jesús, mataron al Hijo de Dios. Hermanos, creyeron que habían salvado la iglesia, pero hermanos, esa piedra fundamental que había sido desechado, otros lo tendrían que tomar. Eran los gentiles, que deberían comenzar a ser esos mensajeros que Dios levantaría para concluir en la predicación de los 2000 años restantes. Ahora, Jesús mezcló ese gran acontecimiento de la destrucción de Jerusalén, que ocurriría casi 40 años después, con la destrucción final de este mundo. En su misericordia, Dios no reveló completamente lo que iba a suceder. Hermanos queridos, nosotros podemos ver aquí que efectivamente, así como la ciudad de Jerusalén fue condenada por el gran maestro de Nazaret, no porque él tenía aversión a la ciudad de Jerusalén. Los judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Hoy la mayoría de las iglesias, por no decir todas, eso es lo que están haciendo. Y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador, porque les echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. Por tanto, habían añadido: el profeta, como dijo, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Miqueas 3:12. Dios aplazó esos juicios sobre la ciudad y la nación hasta 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia. Así como en la parábola de la higuera estéril, el trato bondadoso de Dios con la nación judía, ya había sido dada la orden: córtala, ¿por qué va a ocupar aún la tierra? Hermanos, el juicio de los vivos, la sentencia que se dará por cada caso, será o va a dar frutos para que esos frutos sean aceptos delante de Dios, o si no, hay que cortarla. Pero quiero terminar. Así como los discípulos predicaron, habían cumplido, el mismo trato recibieron, así como la muerte de Esteban era un testimonio que no solamente los líderes eran culpables de la sangre del Mesías, no solamente los escribas y fariseos, el pueblo, el común del pueblo también era culpable, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato, así como está el mundo hoy. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos hijos mataban a sus padres. Así como hoy la prensa
o las redes sociales lo reflejan. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones les gobernaban a ellos, esas pasiones les volvían en unos tiranos. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de esa nación. Y las más altas autoridades, ya sean civiles y religiosas, estaban bajo el poder de Satanás. Hoy eso es lo mismo que está pasando en este tiempo. Estas señales pueden asustar un tiempo, ya sean eclipses, ya sean del sol, de la luna, o cualquier otra señal, los terremotos como estamos viendo, lo que pasó estos días. Hermanos, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Así que con ese propósito que Satanás tenía, todavía estaban más firmes hasta el final. Hermanos, por todas partes, las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor Jesús. Con la medida que medís, os volverán a medir, como dice Mateo 7:2. Los sacerdotes que ministraban la noche en el santuario eran aterrorizados. Hoy hay esas señales que están pasando. Hermanos, ese rayo que cayó sobre el Vaticano, ese rayo que cayó, hermanos, allí en Estados Unidos, cuando estaba de visita el Papa, o en tantas ceremonias se han visto tantas señales. Lo mismo, hermanos, la tierra estaba temblando por los acontecimientos que ocurrían alrededor del templo. Escuchaban voces que decían: salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurado con formidables barras de hierro, afirmadas en un duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche misteriosamente. Y la gente dijo: ¿qué es lo que está pasando? Esas señales eran tan claras y misericordiosas para que el pueblo, por lo menos, hermanos, se diera cuenta que el fin había llegado. Eso era el año 66, 65, 66, hasta el año 70. Muchas señales en esos 3 años y medio ocurrieron desde el cerco de Cestio Galo hasta el cerco de Tito, cuando fue la destrucción. En ese tiempo, durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que se quejase, y así murió. A los insultos que se le dirigían y a las burlas que se hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Hermanos, Jesús había dicho: cuando vieres la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, los que están en los cerros, váyanse sin entrar a la ciudad. Y los que estén en la terraza, ni entren a su cuarto a recoger algo. Escapen, porque el día de la venganza de Dios había llegado sobre Jerusalén. Y cuando los cristianos entendieron este mensaje, salieron en la retirada de Cestio Galo, y ninguno de ellos murió. Pero el resto de los judíos quedaron calcinados, muertos, heridos por espada, murieron, y muchos murieron de hambre. Comieron las correas de su calzado, los cinturones o los cueros que existían. Hasta el estiércol de las palomas comieron. Hermanos, esos eventos son señales tan claras que el fin viene. Pero
a los que son de corazón duro, empedernidos por el pecado, ninguna señal va a conmover. Ellos continuaron hasta el final, así como crucificaron a Jesucristo y mataron a Esteban. Al final no creyeron en Jesús y Jerusalén fue destruida. Ese es un reflejo pálido de lo que va a ocurrir en estos tiempos. Ojalá nosotros tengamos el espíritu de Nínive para convertirnos al mensaje así poderosa que Jonás predicó. Esa es mi oración y mi deseo para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santísimo, esta lección es dura, pero es muy esperanzador, porque así como tenemos nosotros pecados, flaquezas humanas, falta de fe en creer este mensaje, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, a obedecer tus mandamientos, amar tu venida. Señor, gracias por tu misericordia. Te agradecemos en esta hora porque eres generoso al tener paciencia sobre cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora. Te pedimos esto y mucho más que tú conoces, Señor, para que nosotros seamos firmes en lo que hemos creído. Y seamos, Señor, templo de tu Santo Espíritu, para creer el mensaje de la verdad presente. Danos tu bendición. Señor, perdona nuestra iniquidad y nuestra apostasía. Señor, convierte nuestro corazón. Puedas tú imprimir los principios de tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te entregamos de manera voluntaria. Señor, tú nos hagas tus siervos. Te pedimos todo esto. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.